Si la comunicación es un proceso de intercambio de información, ¿todo agente que transmite o recibe información es un actor de la comunicación? Para entender de mejor manera el proceso comunicativo, iremos al inicio de este. Pues todo proceso siempre parte de algo. En este caso, el profesor Manuel Martín Serrano llama a la gente que empieza el proceso como ego y al que lo secunda como alter, siendo estas dos posiciones que encontramos en todo proceso comunicativo, ya sea de manera individual o colectiva. Como en las barras de un estadio, que se responden de un lado al otro, o una conversación por chat. Ego siempre será el que primero habla, y alter quien le responde. Teniendo claro esto, podemos decir que para que un agente se convierta en un actor de la comunicación, tiene que tener ciertas características o rasgos. El más evidente es la capacidad de producir y recibir información de otro agente. Viéndolo de otra manera, tenemos órganos y facultades que nos permiten desarrollar y trabajar comunicativamente. Podemos equipararlo con un verdadero trabajo, pues este proceso consume energías físicas y mentales al hacerlo. En nuestro caso, haciendo uso de nuestras bocas y oídos para expresar y recibir señales de otros seres que también poseen estas capacidades. Existen animales como la ballena o el delfín que utilizan en cambio sistemas de ecolocación y órganos como el melón que amplifican el sonido y permiten que viaje kilómetros, o el uso de feromonas utilizado por las hormigas en un tipo de conversación química olfativa, y así innumerables casos donde vemos que Life finds a way. en algo tan simple y a la vez tan necesario como es la comunicación. Ahora, si estos animales pueden comunicarse entre sí y han creado sistemas para hacerlo, ¿podría existir una comunicación entre especies? Y la respuesta es que sí. A esto se lo denomina comunicación interespecífica, pues ocurre entre distintas especies, tal como sucede con nuestro perro, cuando llegamos a casa y mueve su cola, o cuando se comporta de cierta manera para que le demos de comer o le demostremos cariño. Igual cuando reaccionan a nuestros silbidos, señas o palabras, estableciéndose una relación entre nuestra especie y el animal. Cuando la comunicación ocurre entre una misma especie, se la denomina comunicación intraespecífica. Los trabajos expresivos. Por otro lado, se entienden como trabajos expresivos a aquellas actividades realizadas por ego para expresarse de una manera que sea relevante para alter. Esta relevancia es lograda a través de una figura que destaca sobre un fondo perceptivo, que no es creado por ego. Si por ejemplo, le doy color o un mayor tamaño a esta palabra, hago que destaque como figura frente a un fondo perceptivo, que sería el resto del texto. Esto es una forma de llamar o dirigir la atención hacia la materia que hemos modificado, haciéndola relevante. Aquí unos ejemplos. Trabajos expresivos sobre el cuerpo de E. Podemos diferenciar los hechos con su cuerpo, como un pavo real o un gorila mostrándose intimidante, y los hechos sobre su cuerpo, como las personas cuando se tatúan. Así también tenemos trabajos expresivos con el cuerpo de R. Aquí nos referimos a la capacidad del emisor para hacer relevante no su propio cuerpo, sino el organismo del receptor, tal como lo haría un apretón de manos o un abrazo. Trabajos expresivos con materias inanimadas, como un hombre escribiendo el nombre de su amada sobre un árbol, o un oso marcando su territorio. Asimismo pueden existir trabajos expresivos con objetos creados, como cuando usamos un lápiz o esfero para escribir sobre papel, haciendo expresivos objetos inanimados. La diferencia clave es que mientras los cuerpos vivos evolucionan y hacen uso de sus capacidades y acciones naturales para ser expresivos, en los cuerpos inertes es necesario que el comunicante realice marcas, huellas, trazas que le den a las cosas un valor expresivo.